Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien en este verano caluroso en Madrid, desde donde les hablo, pero espero que me estén escuchando desde muchos sitios en el mundo. Esto va dirigido, bueno, a todas aquellas personas que les interese el psicoanálisis o temas abordados desde la teoría psicoanalítica. Como saben, este canal, que es el canal de Mariana García Uxmer, está dedicado un poco a la difusión del psicoanálisis y a tratar también aquellos temas que puedan resultarles de interés y que se pueden abordar desde la teoría psicoanalítica. Así que los invito, antes de empezar, a que pueden visitar el canal. Aún no tiene muchos videos, pero sí los iré subiendo poco a poco. Y si tienen alguna temática que les resulta de interés que pueda tratar, les agradeceré que me hagan llegar sus comentarios para poder abordarla a través de este canal y darles las algunas respuestas que podamos elaborar y reflexionar desde, insisto, la teoría psicoanalítica, que es desde donde les hablo. Antes de continuar, me presento para quienes no me conozcan todavía. Como les dije antes, mi nombre es Mariana García Buschmer, soy psicoanalista en formación permanente de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, que se encuentra aquí en Madrid, en España, hace más de 40 años, y que se encarga tanto de formar psicoanalistas como de difundir todo lo que es la teoría psicoanalítica y también la poesía. Hoy quiero reflexionar con ustedes acerca de un tema que creo que por un lado no les va a llamar la atención y por otro lado igual sí que puede ser una forma diferente de ver un tema que nos ocupa en estos días más que nunca, y es que quiero hablarles de la situación extraordinaria que vivimos, ¿no? De esta pandemia de coronavirus, de COVID-19, que está, ¿no? a través de todo el globo terráqueo, que nos está afectando a todos los habitantes del planeta de modo excepcional, y que es una epidemia sanitaria no solamente con incidencia en el cuerpo, sino que hemos visto también que tiene una muy, muy, muy importante incidencia a nivel de salud mental, producto de los procesos de confinamiento que hemos sufrido en muchísimos países, por una parte, y por otra parte el desastre sanitario, el desastre económico, que está afectando a gran parte de la población, ¿no? Hay muy poca gente o muy pocos países que no se han visto afectados de manera intensa por todo esto, y desde la escuela y desde el psicoanálisis, de la labor del psicoanálisis, lo que planteamos es precisamente la importancia de cuidar la salud mental para poder afrontar esta situación tan grave, tan compleja, que nos desborda, ¿no? Porque es algo extraordinario muchas veces, y que hay que estar muy, muy bien parado, ¿no? Muy bien constituido para que no nos sacuda eh, y no nos genere complicaciones mentales, ¿no? Entonces hoy quería abordar este tema, y quería tratarlo desde un lugar que me parece interesante, ¿no? Como les decía, el psicoanálisis tiene múltiples intereses, y hay temas que son tratables desde el psicoanálisis para la reflexión incluso, ¿no? Para mirarlo desde un punto de vista distinto y poder pensarlo de otra manera, dado que, bueno, el psicoanálisis nos viene a plantear básicamente una forma diferente de mirar, de mirarnos en el mundo, ¿no? Como sujetos, y de tratar de comprender todo eso que se manifiesta a través de nuestro inconsciente, y que tiene efectos, ¿no? En la realidad, que es a partir de esos efectos que entendemos o que sabemos que existe ese inconsciente, ¿no? Porque al final, como les comentaba en otros videos, el inconsciente solo lo vamos a producir en análisis, pero sí que somos capaces de detectarlo en esos efectos que tenemos, ¿no? Tanto en el lapsus, en el equívoco, en ese tipo de cosas, y también en los síntomas, ¿no?
Y hoy quería traerles a modo de pregunta, porque me lo pregunto personalmente hace mucho tiempo y creo que es interesante reflexionarlo, ¿no? ¿Cuál es el duelo que transitamos en esta pandemia? Porque me parece que es algo que esta situación, como les decía al principio, extraordinaria, va a marcar un antes y un después de muchas cosas. El tema está en cómo gestionar esas cosas que han cambiado, que se han transformado, ¿no? El tema es cómo tramitemos esa diferencia, ese cambio, eh, de la manera en que nos va a incidir más o menos o que podamos gestionarla de una mejor forma que otra. Entonces, preguntándome esto, ¿no? De qué es lo que duelamos en la pandemia, llegué a la conclusión de que son muchos los duelos que estamos haciendo y muchos los que haremos también, y son muy diversos, ¿no? Hacemos el duelo de la persona que falleció, si hemos tenido algún familiar, algún allegado que lo ha sufrido y que no ha podido con él, tenemos ese duelo. Tenemos el duelo de haber podido perder el trabajo, ¿no? Aquella gente bueno, que perdió su trabajo o que está en un ERE o que estuvo en un ERE o que tenía una empresa y tuvo que cerrar o que tiene una empresa y tuvo que reducir su estructura porque ahora mismo, bueno, sigue habiendo como una serie de complejidades, ¿no? Ahora mismo, bueno, salvo en España por lo menos, salvo esas ciudades que han vuelto a unas fases anteriores, ahora mismo podemos funcionar normal, entre comillas, pero bueno, hay una serie de protocolos, hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta que hace que no podamos funcionar como a pleno rendimiento anterior, ¿no? Entonces, bueno, eso también significa un duelo de la situación anterior. Eh, y el duelo de la vida antes de la pandemia, ¿no? Ese duelo de no ver a los seres queridos o de, bueno, todo esto, ¿no? Insisto, a través del mundo todavía hay muchos sitios a donde están en situaciones más críticas que en España y todo eso sigue sucediendo, ¿no? Nos ha sucedido aquí en España y sigue sucediendo en América Latina, por ejemplo, está como en su momento más álgido, ¿no? Pero yo creo que el duelo con mayúsculas es el duelo de la vida anterior a la pandemia, ¿no? Porque al final nada va a ser como era antes, aunque lo intentemos. ¿Y por qué? Básicamente porque nosotros no somos los mismos que hace 4, 5, 6 meses. No somos iguales. Nos ha atravesado una situación, nos ha atravesado una realidad. Entonces, lo bueno es que eso suceda, ¿no? Porque si negamos esa realidad que está ahí afuera y nos montamos una película nuestra, ya estamos enfermando, ¿no? Estamos fantaseando una realidad que no existe, que no es. De hecho, bueno, toda esa gente que igual sale sin mascarilla o que no toma los recaudos necesarios, digo, toda esa gente está negando una realidad fáctica, algo que es. Y corre el riesgo de enfrentarse a otra realidad que es el día de mañana contagiarse, enfermarse o que alguien caiga enfermo de su entorno. Porque si negamos esa realidad, eh, no estamos en la realidad, ¿no? Entonces, lo mejor que puede sucedernos es que esa transformación, ese cambio nos atraviese y que a través de eso, que a partir de interiorizar ese cambio, podamos generar una realidad nueva, podamos hacer algo en nosotros, ¿no? Que haga que transformemos esa realidad en la que vivimos. Es más, una cosa que también pensaba es que cuando todo esto acabe, antes o después acabará, ¿no? Con una vacuna o con, digo, no soy especialista clínica ni viróloga ni nada de esto, pero en algún momento llegará la solución definitiva, ¿no? Cuando todo esto acabe también haremos un duelo de esta nueva realidad que estamos viviendo, de esta pandemia, porque digo, todos hemos aprendido a hacer a lo largo de este tiempo, todos estamos aprendiendo en este tiempo, querramos o no, consciente o inconscientemente, hacer las cosas de una manera distinta, a buscarnos la vida de alguna forma para hacer las cosas de otra manera, para transitar esta circunstancia
de la mejor manera posible, ¿no? Digo, y si no, que lo vamos a desarrollar ahora, les recomiendo fervientemente que se pongan en contacto con un psicoanalista, ¿no? Porque, digo, el confinamiento es cierto que es un confinamiento que está pautado por las autoridades y demás, pero cuando uno tiene una vida, ¿no? Cuando uno tiene unos intereses, tiene unos deseos, tiene un motor interior que lo haga funcionar, digo, ese confinamiento hacia dentro de casa se puede transformar en otras cosas, ¿no? Se puede seguir trabajando, se puede seguir haciendo, se puede seguir estudiando. Las tecnologías nos dan una herramienta potentísima para poder seguir en contacto de muchas maneras con un exterior tan complicado como es hoy, pero aún así nos dan esa herramienta, ¿no? Entonces está bueno poder tomar esa herramienta, esa alternativa y seguir adelante con nuestra vida. Y no simplemente escudarnos en el confinamiento y lo que se nos impide. Porque en realidad el impedimento, si tomamos esa excusa, es que hay un impedimento personal al que tenemos sobre el que tenemos que reflexionar, ¿no? Porque ese impedimento personal es el que nos va a retrasar, el que nos va a limitar, estando confinados o no estando confinados. Cuando escapemos del confinamiento, cuando salgamos del confinamiento, habrá otra cosa que nos detenga. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque no podemos poner la excusa siempre fuera. Digo, en este momento hay muchas cosas, hay muchas personas que están viendo en el confinamiento, ¿no? Esa excusa maravillosa, ese pretexto brutal para dejar de hacer. Pero antes era otra cosa lo que los detenía, ¿no? Era ese síntoma, era no porque fulanito tal cosa, no porque si hago viene no sé qué, ¿no? Es como que siempre hay una excusa. Entonces ahí hay que detenerse, ahí hay que reflexionar, ahí hay que pensar qué está pasando para no poder seguir produciendo aún en el confinamiento. No digo que sea fácil, ojo, pero hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo y muchas nuevas que se pueden incorporar, ¿no? Entonces, eso es interesante de pensar, ¿no? Entonces, les decía que incluso cuando esto acabe, ¿no? Cuando podamos volver a una vida nueva, porque va a ser nueva, no va a ser la anterior, porque la anterior, ya les digo, no existe más, ¿no? Eh, Vamos a ver que incluso duelamos esta situación atípica, ¿no? Entonces, para ir un poco al tema que quería tocar hoy, que es el tema del duelo, ¿no? Quiero introducirles una frase muy, muy cortita de Freud que habla sobre el duelo, ¿no? En su libro Duelo y Melancolía, que dice que que el duelo es la reacción a la pérdida de un ser amado o de una abstracción equivalente, es decir, la patria, la libertad, un ideal, un trabajo, eso lo agrego yo. Digo, al final, cuando sucede el duelo viene a ser, ¿no? Es ese dolor que nos invade cuando perdemos algo amado. No solamente una persona, sino cuando perdemos algo que nos interesa. Entonces, puede suceder dice Freud, que pueda suceder, que haya algunas personas que tengan una tendencia a la melancolía en lugar del duelo. Y ahora vamos a ver de qué se trata la diferencia entre duelo y melancolía, ¿vale? El duelo no es algo patológico, el duelo es un proceso natural por el que pasamos todas las personas, todos los sujetos, cuando perdemos algo, ¿vale? Puede ser que sea un duelo más corto, más largo, pero digamos que el duelo tiene un inicio y un final, ¿vale? Se supone que al cabo de un tiempo ese estado de tristeza, ¿sí? Desaparece, ¿sí? Cuando todos habrán perdido a un familiar, no en esta circunstancia de COVID, pero
a lo largo de su vida, ¿no? O un trabajo, o un amor. Entonces esa situación de tristeza desaparece. Y si no, hay que revisarlo, ¿no? Pero dice Freud que incluso ese estado de tristeza natural, normal, no hay que perturbarlo, no hay que incidir sobre él, puesto que es necesario. Y es necesario porque hay que tramitar esa pérdida. De a poquito, toda esa carga libidinal, ¿no? Introduciendo otra noción del psicoanálisis, toda esa carga libidinal, toda energía que teníamos puesta en esa persona o en ese objeto o en ese quehacer, ¿no? Si fuera un trabajo, por ejemplo, hay mucha gente que cae presa de un duelo cuando pierde un trabajo de muchos años, por ejemplo, o las personas que se jubilan, ¿no? Que han trabajado durante mucho tiempo en una misma empresa. Eh, Poquito a poco vamos quitando toda esa carga libidinal de ese objeto para ponerlo en otro objeto, ¿no? Entonces es así como circula la energía. Digo, saco la energía de un lugar y la pongo en otro. Y ahí vuelve a funcionar la rueda, ¿no? De hecho, bueno, hoy he escuchado otra conferencia muy interesante que decía esto de que no es bueno tener un solo amor, ¿no? Hay que tener muchos amores, porque si no es más fácil caer en esta circunstancia de melancolía, más bien, ¿no? Digo, cuando uno tiene muchos amores, eh, esa energía va fluyendo, ¿no? Y no digo que sea más fácil si se pierde una, por lo que fuera, sino que uno tiene el ejercicio de sustituir, ¿no? Tiene ese ejercicio como más practicado. Y hace que uno no se quede tanto en esa tristeza, sino que pueda seguir produciendo otras cosas. Y además, el hecho de tener muchos amores hace que uno se enriquezca también y que enriquezca a los propios amores, ¿no? Entonces, es muy importante eso de poder sustituir. De eso se trata, eso nos enseña un poco el psicoanálisis, ¿no? De que esa carga no quede atorada, no quede estancada, sino que vaya fluyendo. Y eso es un poco lo que pasa en la melancolía, ¿no? Nos dice Freud que se caracteriza psíquicamente por un estado de ánimo profundamente doloroso, una cesación del interés en el mundo exterior, ¿no? La pérdida de la capacidad de amar y una inhibición de todas las funciones. Y que incluso se pierde el amor propio, ¿no? Que ahí es a donde está la cosa más complicada, digamos. Ahí es a donde aparecen los reproches, las acusaciones a uno mismo. Y el duelo coincide en todo esto menos en la pérdida del amor propio. Es decir, alguien que está en una situación de duelo, está muy triste, está como de bajón, ¿no? Pero no deja de hacer, no deja de hacer cosas, no deja de funcionar. ¿Mm? Entonces, por volver un poquito al duelo, eh, quería decirles que esto para distinguir un poco entre una cosa y la otra, la situación que estamos viviendo, ¿no? Que tenemos que tener paciencia también, porque digo, esto que decía Freud de no interrumpir el duelo, ¿no? Porque es un proceso natural, ¿sí? Es un proceso natural y ese proceso es el trabajo que hacemos, ¿no? De quitarle toda esa carga libidinal al objeto amado. Pero claro, la gente nos tiene que tener paciencia cuando transitamos en una circunstancia como esta, pero nosotros también. Uno se tiene que tener paciencia a uno mismo, ¿no? Porque, porque si no es que no, si queremos acelerar todas estas cosas, luego es más complejo, ¿no? Entonces, el duelo es eso, ¿no? La realidad nos muestra que eso que amamos en un momento ya no existe, no está. Y como les decía, hay que quitar esa energía, ¿no? Hay una resistencia natural a quitar esa energía. Y por eso es tan costoso el duelo y por eso hay veces que el duelo dura más. Porque probablemente no sea lo mismo duelar un trabajo de corto periodo de tiempo, por ejemplo, que duelar a un padre, ¿no?
Entonces hay unas resistencias que están en nosotros peleando para oponerse y tal, aunque no lo entendamos de una manera consciente. Esto es todo inconsciente y el inconsciente tampoco llega a comprender que tengamos que dejar de amar eso que existió, ¿no? La resistencia puede ser muy intensa y pueden surgir patologías asociadas, como apartamientos de la realidad, psicosis alucinatorias, como les decía antes, ¿no? Si uno no aprende la realidad, no la acepta, al final está viviendo en una fantasía que hace que uno se monte su propia película y vaya por unos derroteros particulares que empiezan a ser patológicos, ¿no? Y eso empieza a ser más complejo, empieza a ser más complejo. Sin embargo, lo más normal es que en un tiempo paulatino y con un trabajo, ¿no? Con energía psíquica, nos demos por enterados, ¿no? De que eso que amábamos ya no está y, y vayamos retirándolo de ahí. Y hace unos días tuve en un grupo de estudio un debate sobre esto, ¿no? Que hablábamos eso, ¿no? De la sustitución, de si el sustituto es posible o no es posible, ¿no? Uno quita la carga libidinal y la pone en otro objeto, en un sustituto. Ahora bien, nos preguntábamos si el sustituto es tal, ¿no? Si realmente viene a sustituir a aquello que se amó. Un poco la conclusión era que el sustituto no existe, que el sustituto no puede ser 100% idéntico, pero por muchas cuestiones, ¿no? Porque nosotros no somos aquellos que amábamos a ese objeto que no existe, y porque el nuevo objeto es otra cosa diferente, ¿no? Digo, uno tiene que entender que hay una transformación en uno y en la realidad. Entonces, uno trabajó durante, no sé, vamos a poner un ejemplo, 15 años en una empresa, lo despiden o X, y el trabajo que va a conseguir es otra cosa. Pero hay que poner toda la energía ahí. Hay que poner toda la energía ahí para poder producir cosas nuevas. Y las cosas nuevas que vamos a producir van a tener que ver con esa nueva persona que soy. Gracias a esos 15 años de trabajo en la empresa anterior, gracias a ese duelo que hice, digo, nos vamos transformando todo el tiempo, permanentemente, ¿no? No podemos decir, no, nunca voy a querer a fulano como quise a Mengano. O nunca voy a encontrar algo como tal cosa. No, no se va a poder. No se puede. No se puede porque uno no es aquel. Entonces, es interesante pensarlo de esa manera para relajar también un poco la expectativa, para relajar un poco la exigencia y para entender que uno se va transformando en el camino, ¿no? Y que con ayuda del análisis, con ayuda del psicoanálisis, probablemente sea algo más fácil entender esa transformación, ¿no? Porque hay veces que necesitamos como ese acompañamiento, ese refuerzo de hacernos ver que hay que seguir, que lo que es importante es hacer el camino, sin importar el cómo se llega, ¿no? Lo importante no es la meta, sino el caminar, no, va un poco por ahí, ¿no? Entonces, bueno, esa era un poco la, 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 la conclusión a la que llegamos, ¿no? Que, que estamos transformándonos permanentemente y es un sustituto, si lo ponemos en términos teóricos, es un sustituto porque viene a sustituir algo que no está, pero no puede ser en términos categóricos igual a lo que se fue, ¿no? Entonces, cuando, cuando pensamos en la duración del duelo, ¿no? No podemos poner un límite temporal exacto, porque desde el psicoanálisis cada persona, cada sujeto es particular, ¿no? Ya lo mencionamos en en algún otro video, ¿no? Cada paciente, cada psicoanalizando, tiene su propia particularidad, su propia peculiaridad, y no hay un tratamiento igual al otro, no hay. Entonces el duelo se trata más o menos de lo mismo, tiene que ver con la subjetividad de cada uno, con la energía que cada uno ponga ahí, con cómo lo trabaje, con los diferentes amores que uno tenga.
Lo importante es seguir haciendo, ¿no? Lo importante es eh, entender que somos particulares y que, bueno, que cada paciente, que cada sujeto necesita su propio tiempo, ¿no? Ahora, volviendo un poco a la pregunta disparador, ¿no? De cuál es el duelo que transitamos en esta pandemia, se me ocurría, ¿no? Que estamos dejando un montón de cosas en el camino, ¿no? Que duelamos, y hay otras que han surgido o que están surgiendo y que surgirán nuevas, ¿no? Que también vamos a duelar, las que tengamos que dejar en el camino, como les decía, ¿no? Que al final también los duelos son ineludibles, porque forman parte de la vida, ¿no? Siempre es como un poco un tema tabú el duelo, a veces. Y sin embargo, si lo miramos como desapasionadamente, estamos comenzando y terminando cosas a lo largo de nuestra vida muchas veces. Eh, lo que pasa es que hay veces que parece que el duelo tiene que ser inherentemente doloroso, inherentemente dramático, tórrido, ¿no? Y sin embargo pensaba cuando uno termina el cole, ¿no? Cuando uno termina una carrera, cuando uno termina las vacaciones. Digo, todos esos son momentos de duelos, todos. Porque todo eso nos marca, nos puntúa, ¿no? Como viene a decir el psicoanálisis, que es necesario eso. Esa puntuación es indispensable para la vida, es la ley que nos viene a marcar que las cosas terminan, acaban y empieza una nueva, ¿no? Entonces, es interesante también mirar el duelo desde ese punto de vista, desde que hay algo que se termina, pero hay algo que empieza. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Digo, transitar el duelo de esa forma más iluminadora, más esperanzadora quizás, ¿no? Entiendo que hay situaciones que lo son menos esperanzadoras o que, digo, hay duelos de personas que uno quiere mucho que son irreemplazables, pero aún así la vida continúa y uno tiene que honrar eso, ¿no? Tiene que seguir trabajando por crearse su propia vida, por crear su propio camino. Entonces, eh, son cosas necesarias y sirven para poner en valor algunas otras cuestiones, ¿no? Que nos da la medida justa de, de unas cosas y otras que vivimos. Entonces, lo importante es cómo nos queremos parar, ¿no? En ese momento del duelo. Digo, nos paramos en la tristeza del duelo y nos quedamos ahí o seguimos mirando para adelante y produciendo cosas y, y sustituyendo, ¿no? Y buscando otros deseos que nos muevan, ¿no? Porque hay que mirar siempre para adelante. Si miramos hacia atrás, no construimos, ¿no? Lo importante es lo que hay hacia adelante, lo por construir, lo por venir, ¿no? Lo que pasó y se truncó y digo, ¿para qué vamos a mirar hacia ahí atrás, ¿no? Digo, no, de esa manera no construimos nada. Construimos solo para adelante. Lo que fuimos, incluso nosotros mismos, podemos duelarnos a nosotros, yo creo. Podemos duelar aquella persona que fuimos. Incluso duelarla con alegría, ¿no? Porque en la misma transformación del psicoanálisis igual nos vamos viendo que aquellas cosas que no nos gustaban, ¿no? Que nos generaban tanta contradicción, que nos ponían en jaque. Digo, está bueno duelar algunas veces. Está bueno dejar atrás algunas cosas. Entonces hay que mirar para adelante. Hay que hacer desde la siguiente palabra es donde se genera la transformación, donde se genera el nuevo camino, ¿no? Está un poco en esa perspectiva que hay que pensar, yo creo. Porque el duelo forma parte de nuestra vida, ¿no? Es como una suerte de ritual, de cada vez que dejamos un camino, ¿no? Hay que transitarlo y hay que dejar que pase. Hay mucho ritual también alrededor del duelo, ¿no? Mucha cosa. Que es curioso, ¿no? Como antes incluso era más fuerte, ¿no? Esto del luto, por ejemplo, o, ¿no? Ese tipo de cosas. Que ahora con esta modernidad, bueno, hay sitios a donde sigue sucediendo, ¿no? Pero digamos que hay muchas cosas que se han reeditado,
diríamos. Entonces, ahora bien, cuando esa sensación de tristeza, esa pena, ese pesar, nos comienzan a atacar, ¿no? Cuando vemos que nos enfermamos, que no tenemos ganas de nada, que no nos levantamos de la cama, que sentimos dolor permanente, que es muy difícil de salir adelante, ¿no? Cuando dura mucho tiempo, eh, es hora de consultar a un analista. Es hora de ver qué pasa, ¿no? Porque cuando llevamos mucho tiempo dándole vueltas a una cosa, cuando llevamos mucho tiempo ahí rumeando algo, es porque hay algo que pasa. Hay algo que pasa. Y es mejor ponerle palabras a eso que pasa, ¿no? Y quizás muchas veces no encontramos por ahí en el entorno familiar eh, una, una comprensión, ¿no? O al contrario, sino que sentimos que se estigmatiza eso. Entonces está bien salir, ¿no? De ese ámbito familiar y ver qué pasa afuera consultando con un analista que nos va a escuchar y nos va a escuchar de un modo distinto que un familiar, por más que nos quiera, ¿no? Que nos va a escuchar de una manera diferente, sin prejuicios, sin ninguna, sin ninguna noción previa, ¿no? Nos va a escuchar a ver qué tenemos para decir y para el psicoanalista no hay eh, bien o mal, ¿no? Al psicoanalista no le importa si uno toma antidepresivos o toma ansiolíticos o porque no incide en otros tratamientos que pueda estar teniendo el paciente, ¿vale? Lo que le importa al psicoanalista es escuchar, ¿no? Escuchar al paciente que viene a hablar a la consulta en asociación libre, ¿no? Y que pueda ir transformando esas cosas que le hacen daño, ¿no? Porque, insisto, estar en duelo no significa tener ninguna patología previa, pero sí que puede ayudar un análisis a que ese duelo sea más liviano. Entonces, para empezar a psicoanalizarse no es necesario estar enfermo, simplemente hay que tener deseos de transformar la propia vida. ¿Eh? Eso es importante que lo tengan en cuenta, porque si no hay también muchos prejuicios en torno al psicoanálisis y, y no nos gusta que existan porque es una práctica, es una terapia que nos autotransforma, ¿no? Nos permite ese autoconocimiento a través de algo tan inocuo como es la palabra. Entonces, como les decía, hay mucha gente que se medica o que va a un psiquiatra o que va a un médico clínico y le dan un antidepresivo o tal. Eso al final lo que hace es tapar el síntoma, ¿no? Pero no va al fondo de la cuestión, no va al disparador, ¿no? Que es a donde sí puede llegar el psicoanálisis, siempre y cuando el sujeto quiera, ¿no? Porque esto también es importante. El análisis es efectivo en tanto y en cuanto el paciente esté dispuesto a esa transformación, en tanto y en cuanto el paciente respete el pacto analítico, en tanto y en cuanto el paciente asocie libremente y permita esa transformación. Entonces, la melancolía de la que hablábamos se vincula muy frecuentemente a la depresión, ¿no? Y es muy recomendable que si están en una situación como esa, aunque estén con medicación, que consulten a un psicoanalista, porque insisto, la medicación tapa al final el, ¿no? el síntoma, pero es importante que podamos ir un poco más allá. Ahora mismo perdón, con todo el tema de pandemia, eh, pueden surgir muchas de estas patologías, ¿no? Y la depresión al final eh, lo que genera es es una inmunodepresión importante que nos va a dejar más vulnerables hacia cualquier enfermedad que ande por ahí, ¿no? En la escuela Grupo Cero estamos estudiando muy en profundidad toda la vinculación entre los procesos psicosomáticos y las enfermedades graves, ¿no? Y hay mucha relación entre la melancolía y los procesos, los cuadros clínicos graves. Entonces es importante que eso se tenga en cuenta. Porque les decía que al final una depresión psíquica produce
una depresión inmunitaria que es un caldo de cultivo para el desarrollo de cualquier enfermedad. Por ir acabando, les decía que son unos días un poco complicados, así que hay que cuidarse mucho, que hay que entender la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros individualmente, porque formamos parte de una sociedad, entonces tenemos que cuidarnos para cuidar a los demás, ¿sí? Y que el duelo forma parte de nuestra vida. Es un momento complicado de transitar, es un momento que no le gusta a nadie transitar, pero que es necesario para liberar esa energía que teníamos puesta en un sitio y ponerla en otro. Que hay sitios, hay duelos más largos, duelos menos largos, más intensos, menos intensos, pero que bueno, que son todos un producto, ¿no? de esa energía que hay que cambiar de sitio. Cada pérdida implica quitar esa energía, esa tensión y ponerla en otro lado, ¿no? Pero, pero bueno, cuando queremos quedarnos con esa, cuando no soportamos el duelo, ¿no? Cuando queremos quedarnos con ese objeto perdido, ahí es cuando enfermamos, ahí es cuando introyectamos al yo, ¿no? Cuando introyectamos en el yo a ese objeto perdido, es ahí a donde empieza a ser complicado el tema y a donde empieza a ser patológico, ¿no? A donde nos enfermamos. Así que bueno, les pido que no se enfermen, por último, que lo más caro es enfermarse, lo mejor es psicoanalizarse, ¿vale? Es lo más barato, curiosamente. Si nos ponemos a pensar en todo el dinero que gastamos en psicofármacos, el tiempo en el que estamos enfermos, el tiempo y la energía que perdemos cuando nos enfermamos, el psicoanálisis sigue siendo más barato. Así que nos va a enseñar a movilizar toda esa energía, a hacer que esa energía fluya y que no se estanque. Así que, bueno, si les gustó el video, les pido por favor que le den a me gusta, que lo compartan, porque si somos más, como dice el maestro, podemos ser mejores y tenemos que ayudar en la labor de difusión del psicoanálisis para que muchas más personas puedan vivir en la salud y no en la enfermedad, ¿eh? Así que también les digo que si están pensando en iniciar el tratamiento, un tratamiento psicoanalítico, tanto al inicio como al final del video están mis datos de contacto. Los atiendo aquí personalmente en Madrid, tengo consulta en Madrid Capital y en Boadilla del Monte, y si no también consulta online para la gente que esté fuera de Madrid y le interese. Hemos, a través de pandemia evidentemente, y porque tenemos pacientes fuera de Madrid, conocemos y sabemos que la terapia online funciona de la misma manera, tiene la misma eficacia que la consulta presencial, así que en ese sentido les puedo asegurar que es igual de efectiva. Y bueno, eso, muchísimas gracias por acompañarme otro día más. Agradeceré sus comentarios si tienen para hacerlos, y cualquier tema que les interese que pueda abordar, por favor, tanto en redes, me podéis encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter y aquí en YouTube. Así que les agradezco muchísimo, que tengan buena semana y a seguir el camino del psicoanálisis, que es un camino de transformación maravilloso. Que tengan buena semana. Adiós.